Bueno, ¿verdad, hermanos? ¿Se gozaron en la alabanza? ¿Verdad que es una de las cosas más hermosas que Dios nos puede dar? Cuando uno anda, dirán por ahí en mi rancho, cascabeleando, cuando uno anda abatido, triste, cuando uno trae cargas y de repente llega Dios y te da un toque en el corazón, te sana, te transforma, te fortalece. Y en verdad, hermanos, yo les puedo decir que esta tarde, esta mañana, Dios ha estado presente. Su palabra dice que Él habita en medio de la alabanza y creo que una vez más nos lo muestra. Creo que fue un tiempo en el cual hubo sanidad, hubo libertad, hubo fortaleza. Y le agradezco a Dios en verdad por su amor y misericordia. En verdad, creo, lo he vivido, lo he visto. Y en verdad que nosotros como cristianos somos afortunados. En verdad, hermanos. Todo el mundo podrá creer en quienes ustedes quieran, hermanos. Pero en verdad, nosotros que conocemos al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero, en verdad que somos afortunados. Porque Él nos llamó, por eso estamos aquí, por su amor y misericordia, no por méritos, no porque lo merezcamos, no porque hayamos sido los mejores. Compartía mi hermano en el servicio anterior. Creo que si cada uno humanamente diéramos cuentas de dónde Dios nos sacó, yo creo que a este punto sería hasta embarazoso platicar las cosas que hacíamos. Y sin embargo, Dios no escatimó. Dios no dijo, Él no porque hace esto, Él no porque hace aquello. En su amor y misericordia Él dijo, Él sí porque me necesita. Él sí porque lo voy a usar. Él sí porque en Él voy a glorificar mi nombre. Hermanos, acompáñenme a hacer una oración, por favor. Se ponen de pie. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos muestras tu amor, tu gracia, tu misericordia y soberanía, Padre. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, tener un tiempo, Padre, de sanidad, de libertad, Padre. Un tiempo en el cual, Señor, seguimos viendo tu amor, tus proezas. Seguimos viendo, Señor, y sintiendo el poder de tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Que sea un tiempo, Señor, en el cual tú nos edifiques, tú nos fortalezcas, Padre. En el cual, Señor, venga tu Santo Espíritu y conforme a lo que tú sabes, Señor, que tenemos necesidad, obres en cada corazón, Señor. Te pedimos incluso por aquellos hermanos, Padre, que por desánimo, que por circunstancias ajenas a ellos, por circunstancias que no entienden, Padre, no están aquí. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu los redarguya, Señor. Que tu Santo Espíritu los fortalezca, Padre. Aquella persona que está enferma, que está abatida, que está en depresión, que está triste, que te necesita, Padre. Te pido, Señor, que por amor y misericordia, Padre, los alcances. Tú sabes de que tenemos cada uno de nosotros necesidad, los que esta tarde estamos aquí presentes, Señor. Y yo te pido, Padre bendito, que esta tarde, Señor, nos des un toque de tu Santo Espíritu. Toques nuestro corazón, Señor. Toques, Padre bendito, nuestro cuerpo físico si hay alguna dolencia, Padre. Toques, Señor, nuestra mente si hay que sanarla, Padre. Toques nuestra alma si hay que libertarla, Padre bendito. Te pido, Señor, que me utilices como un instrumento para hablar lo que tú quieras hablar, Señor, y que reprendas, Padre, toda condición humana, Señor, toda sabiduría humana, todo pensamiento humano, Padre bendito. Te pido que lo reprendas, Señor, y que sea solamente tú, Padre, al que demos honra, al que demos gloria, al que damos adoración, Señor, porque tú eres el único digno, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que el corazón de cada persona aquí presente, Señor, sea tocado, Padre bendito. Hazlo una tierra fértil, Señor, en el cual, Señor, tu palabra sea depositada, Padre eterno, y que al tiempo, Señor, dé un fruto abundante, Padre, para que pueda ser compartido con otros, Señor. Enséñanos, Padre, a ser no solamente oidores, Padre, sino hacedores de lo que tú, Señor, nos hablas constantemente, Padre eterno. Te damos honra y gloria solamente a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Saben, hermanos, cuando leemos los evangelios y escuchamos y vemos, aprendemos, leemos,
acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que en muchos casos Él hablaba con parábolas. Él hablaba a las personas con parábolas y siempre tomaba como referencia su entorno, el entorno en el cual pues vivían, cómo se vivía en aquellos tiempos, hablando de los cultivos, de la tierra, hablando de los ganados, hablando de los viñedos. Entonces yo creo que todo lo que Dios pone a nuestro alrededor es para edificación, es para aprendizaje, es para que nosotros seamos observadores y veamos. Y esta tarde quiero hablarles de un tema que pareciera muy común, incluso hasta debe ser común en la vida de un cristiano, que es la oración. La oración, y yo lo veía, por ejemplo, con mis hijos, por eso les decía que si somos observadores, en verdad que Dios nos da sabiduría para aprender de todos. Y cuando yo veo, por ejemplo, a mis hijos que quieren algo, pues van y me lo piden. Tienen que hablar, tienen que buscarme, tienen que esforzarse. Para algunas cosas tienen que hacer ciertos méritos. Y de acuerdo a lo que ellos necesitan, es la manera en cómo normalmente lo piden. Lo mismo pasa con nosotros. De acuerdo a lo que necesitamos, es normalmente la manera en que nos acercamos a Dios y se lo pedimos. Y cuando yo veo a mis hijos que tienen, no sé, antojo de algo, pues van y me dicen, oye papá, me compras esto, me compras aquello, y ya. Y por ejemplo, el más chiquito, ese sí es perseverante, ese no se le olvida, ese si le digo, sí, mañana te lo compro, mañana ya me está recordando. Y si le digo, híjole, espérame, mañana, pues mañana ya me está recordando. Entonces, en verdad que cuando nosotros vemos cómo obran nuestros hijos en nuestra vida, y nosotros nuestra vida en oración delante de Dios, a veces creo que tenemos que imitar eso. Hay muchas cosas que aprender de la oración, hay muchas cosas que aprender del cómo orar, del dónde orar, del por qué orar, del cómo pedir. A veces hay detalles que se nos olvida, y cuando nosotros leemos las Escrituras es una manera de conocer a Dios, es una manera de aprender de Él, es una manera de edificarnos, de transformarnos. Pero también Dios nos dejó esa arma, y ese es el título de mi predicación, la oración, un arma poderosa. Es una manera en que Dios nos dejó a nosotros y nos lo enseñó a través, en muchos pasajes de la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, el orar, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y a veces yo pienso, y yo voy por delante, a veces los cristianos no hacemos uso de esa arma que en verdad es una de las más poderosas que existen. Y voy a traer a colación un poco de por ejemplo, cuando pues uno sabe que también el diablo obra, y quienes le sirven al diablo pues, también hacen su trabajo de oración. Entonces, tenemos que nosotros saber que la oración en verdad es un arma poderosa. A veces la tomamos a la ligera, hermanos. A veces pensamos que la oración solamente es decir, Señor, gracias por estos alimentos. Señor, gracias por este día. Y creo que tal vez cuando somos bebés espirituales, esa es una manera de empezar a crecer, de empezar a fortalecernos. Pero creo que cuando Dios nos ha permitido a muchos de nosotros avanzar en sus caminos, conocerlo más, profundizar más en Él, creo que nuestro nivel de oración debe de ser más profunda, debe de ser más íntima, debe de ser una oración que en verdad salga del corazón y no ser una oración repetitiva, una oración vana, una oración llena de palabrería que a veces la recitamos por memoria, que a veces nos sale porque siempre lo hacemos, porque lo hacemos todos los días, pero ya en el corazón ya no está esa necesidad de orar. Ya lo hacemos porque es un protocolo cristiano, lo hacemos porque pues mandaron en el grupo que hay que orar por el hermano. Señor, pongo la vida del hermano en tus manos, bendícelo. Y ya nos olvidamos del hermano. Que hay un familiar enfermo. Señor, bendice a aquel hermano y ten misericordia de él. Y ya nos olvidamos del hermano. Y creo que la oración, hermanos, en verdad, tiene un impacto espiritual tan grande, que en verdad que cuando alcanza el corazón de Dios, cosas suceden, hermanos. Cosas pasan, cosas se mueven. Yo creo que aquí todos hemos visto el poder de Dios a través de la oración. El poder de Dios a través del llevar a un hermano delante de Dios y Señor, te pido por este hermano, y desgarrarse delante de Dios. Por eso les comentaba que de acuerdo a la necesidad que tengamos,
Es la manera en que normalmente nos acercamos a Dios para pedir. Cuando uno de mis hijos está castigado por alguna situación y ya pasaron las semanas y el castigo sigue presente, pues ya van y papá, por favor, ya dame el celular, ya déjame ver la tele, ya déjame salir a jugar con mis amigos, por favor, ándale y te prometo que no me vuelvo a portar mal. Entonces ya cambió la oración. Ya no fue el papá, cómprame un dulce, cómprame una golosina. Ahora ya viene un clamor, ya viene un ruego. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. La oración que elevamos a Dios tiene que ir impregnada de lo que está en nuestros corazones, de lo que nuestro corazón está sintiendo. No solamente cumplir por cumplir, no solamente hacerlo porque no tengo otra opción, no solamente hacerlo porque, bueno, pues si todos los hacen yo tengo que hacerlo también. La oración tiene que salir del corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, si en nuestro corazón hay esa necesidad real de que alguien sane, de que alguien se transforme, de que alguien se ha vuelto a los caminos de Dios, de que alguien sea restaurado, de que un matrimonio sea sanado y restaurado, hermanos, tenemos que sentir esa pasión por la oración. Tenemos que sentir esa carga en nuestros corazones, porque como bien lo decía el hermano en la mañana, todos somos hermanos en Cristo. El hermano decía, sí, no, tal vez no tenemos lazos sanguíneos, pero somos hijos de Dios. Y yo creo que si a un hermano de sangre, un hermano terrenal, algo le pasara, pues yo creo que das hasta tu vida por defenderlo. Y eso debemos de hacer por nuestros hermanos en la fe. Y la oración es una manera de demostrar el amor por esa persona. Y no porque la persona tenga que enterarse de, hermano, estoy orando por usted, porque bien lo decía la palabra, ¿qué mérito hay en eso? Ya recibiste entonces tu recompensa, querías reconocimiento, ya lo recibiste. Hermano, la oración tiene que ser en tu casa, tiene que ser en el camión, tiene que ser en donde tú quieras, pero no necesariamente venir a decirle al hermano. A veces es bueno porque creo que todos aquí nos sentimos fortalecidos, nos sentimos amados, cuando alguien viene y te dice de corazón, hermano, estoy orando por ti, hermano, supe que estás pasando. Entonces, hay mucho que aprender de la oración, hermanos. Hay mucho que aprender de esa arma que Dios nos ha dejado y que está al alcance de cualquier persona. No tienes que hacer nada en particular, porque a veces también viene el famoso cliché cristiano. Ay, hermano, es que tú estás más cerca de Dios porque estás en la alabanza, porque predicas, porque sirves. Hermanos, aquí todos estamos tan cerca de Dios como lo deseemos. Delante de Dios nadie es más que el otro. Delante de Dios todos estamos tan cerca como deseemos, hermanos. Entonces, todos tenemos acceso a esa arma que se llama la oración. Y es un arma que debemos de usar para el bien de la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para que un hermano sea sanado, para que un hermano sea transformado, para que el inconverso conozca a Cristo, tenga un encuentro con Él y sea transformado y viva lo que realmente es vivir y sepa lo que realmente es vivir, qué es lo que Dios nos ha permitido a nosotros. Entonces, por favor, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la oración. Acompáñenme, por favor, al Salmo 145 y vamos a ver, ¿para qué sirve la oración? Salmo 145, verso 18. Y dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hermanos, esa es la primera y para mí la más importante del para qué sirve la oración. Cuando nosotros oramos, estamos garantizando la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos garantizando la correcta comunión con Dios en nuestras vidas. Estamos garantizando que donde quiera que estemos, Dios está con nosotros. Esa es una de las cosas que nosotros necesitamos entender cuando oramos. Porque cuando oramos, ¿a quién elevas tu oración? A Dios, al Padre. A Él elevas tu oración.
Entonces, si tú entiendes eso, hermanos, si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que el primer beneficio, si podemos decirlo así, de la oración es que Dios va a estar siempre con nosotros, porque Él va a estar presente en nuestras vidas. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia acerca de para qué nos sirve la oración. Acompáñenme a Mateo, por favor, al libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 26, por favor. Verso 41, hermanos, por favor. Y vamos a ver, ¿qué otro beneficio? ¿Para qué nomás nos sirve la oración? Y dice la palabra de Dios en Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, otra de las cosas para las cuales debemos de orar es para evitar caer en tentación. Mi hermano en la mañana decía, cuando uno peca es porque quiso pecar. Porque Dios nos está diciendo que si nosotros oramos, que si hay una oración real, una oración de fe, una oración desde el corazón, entonces las tentaciones, como decimos vulgarmente, nos van a hacer los mandados, hermanos. No podemos justificar es que Dios lo permitió, es que Dios no estuvo conmigo, es que yo le pedí fuerza a Dios y no me la dio. Si mantenemos una vida constante de oración, hermanos, nos vamos a evitar muchos problemas, porque vamos a estar fortalecidos y sea cual sea tu tentación, no va a ser más fuerte que el poder de Dios en ti. Y esa es una de las cosas, hermanos, que debemos entender. La oración nos va a mantener fortalecidos bajo la dirección de Dios, bajo la guianza de Dios en todo momento. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Jeremías 29:12. Vamos a ver para qué más nos sirve la oración. ¿Qué otra bendición tiene el estar orando constantemente? Jeremías 29:12 les dije, hermanos, perdón. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Se dan cuenta, hermanos, que otro beneficio de la oración es buscar a Dios para que Él nos escuche? Y si Dios nos escucha, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Va a haber una respuesta. Yo no creo que Dios permanezca apático delante de la oración de sus hijos, y menos cuando ha sido escuchada. Yo creo que aquí, cuando hemos elevado una oración conforme a lo que Dios nos establece, creo que hemos recibido una respuesta. Y tal vez no ha sido a veces la respuesta que nosotros esperaríamos. Sin embargo, como también lo decía un hermano, un sí de Dios significa te amo. Y un no de Dios también significa te amo. Solamente que a veces no estamos preparados para los no de Dios. Pero eso no significa que Dios no te ame. Al contrario, por amor a ti, es que a veces nos dice no a ciertas cosas, hermanos. Veamos qué más nos dice la Biblia acerca de la oración. Vamos al libro de Santiago, por favor, hermanos. Santiago, capítulo 5, 5:16. Y dice la bendita palabra de Dios: oración de fe, en el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Me gusta cómo inicia este versículo, hermanos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y termina diciendo, la oración eficaz del justo.
Si somos considerados justos delante de Dios es porque ya nos pusimos a cuentas con nuestros hermanos. Aquí antes de que ores, la Biblia te está estableciendo, la palabra de Dios nos está estableciendo: ponte a cuentas con tu hermano. Haz las paces con tu hermano. ¿Traes alguna situación, algún conflicto, alguna falta de perdón? Ve y ponte a cuentas con tu hermano. Ve y exprésale qué es lo que está en tu corazón. Yo creo que cuando ponemos una situación complicada humanamente delante de Dios, Dios va a ser ese mediador y nos va a ayudar a resolver y a sacar esas cosas que a veces están en nuestro corazón. Porque no dejamos de ser seres humanos y a veces somos un poquito conflictivos, a veces no hemos sido totalmente sanados y guardamos resentimiento, guardamos rencor, guardamos ira, falta de perdón. Y aquí dice: ponte a cuentas con tu hermano. Entonces, antes de orar, la Biblia nos dice: prepárate, prepara tu corazón. Asegúrate que en tu corazón no hay mancha alguna. Asegúrate que en tu corazón no hay resentimiento. Asegúrate que en tu corazón no hay ningún problema en contra de tu hermano. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Si no puedes amar a tu hermano al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Pongámonos a cuenta con nuestros hermanos. Vivamos en armonía. Si no, ¿cómo vamos a poder orar? Imagínense que traigamos algún conflicto en contra de algún hermano y de repente ese hermano pasa por una situación difícil, pues menos vas a orar por él. A lo mejor vas a orar para que esté en la presencia de Dios. Pero creo que no es el punto. El punto es que la persona sea sanada, sea restaurada, sea renovada. Hagamos eso, hermanos. Sigamos lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la oración. Acompáñame al libro de Lucas, por favor. Hermanos, ahí viene otra cosa que a la mayoría nos cuesta, pero sé que Dios es bueno y nos va siempre a fortalecer y a dar la victoria. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, verso 27 y 28. Dice la palabra de Dios: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Dios no solamente te pide que vayas y te pongas a cuentas con tu hermano, también te dice que por aquellos que te están calumniando, a aquellos que te están maldiciendo, a aquellos que consideras tus enemigos, pídele a Dios que tenga misericordia. Porque en algún momento también nosotros, o al menos yo, fui enemigo de los creyentes. Yo era de los que se burlaban. Yo trabajé en una escuela un tiempo, en una escuela de inglés, y era una escuela cristiana. Bueno, los dueños eran cristianos. Y todas las mañanas nos obligaban literalmente a hacer oración y a leer un pasaje de la Biblia. Para mí, en aquel tiempo, y para muchos de mis compañeros, era cuestión de burla, era cuestión de mofarnos, era cuestión de criticar, de decir otra vez, ¿esto para qué? Pura pérdida de tiempo, a mí no me contrataste para venir a orar o a leer la Biblia. Y ofendíamos a las personas que realmente lo hacían con fe. Entonces creo que alguna vez todos fuimos enemigos de la fe, enemigos de Cristo. Y creo que la Biblia nos habla a que nosotros debemos de orar, debemos de interceder por esas personas. Debemos de ponerlos delante de Dios. Porque si amamos solamente a los que nos aman, ¿qué mérito hay en eso, verdad? Tenemos que orar por aquellos que nos aborrecen, que nos calumnian, aquellos que nos injurian, aquellos que nos señalan, que nos levantan falso testimonio. Tenemos que orar por ellos, porque si son capaces de eso y actúan de esa forma, ¿por qué creen que son así? ¿Porque tienen un corazón sano? ¿Porque están llenos de Cristo y del Espíritu Santo? ¿Verdad que no, hermanos? Son personas que así como nosotros tienen necesidad. Personas que tienen necesidad de Cristo, necesidad de ser sanados, transformados. Pero a veces es más fácil
dejarnos llevar por las emociones, por los sentimientos, por el me las va a pagar, por el, sí, pues ojo por ojo y diente por diente. Y creo que no se trata de eso. Jesús no nos viene a enseñar eso. Cuando uno lee los pasajes de lo que fue la pasión y crucifixión de Cristo y ve todo lo que pasó, y uno ve los detalles del cómo fue humillado, del cómo fue señalado, del cómo fue ofendido, de cómo fue golpeado, y que algunas películas lo recrean lo más cercano a lo que pudo haber sido. Díganme, hermanos, ¿en qué momento Jesús ofendió a alguien? ¿En qué momento Jesús levantó juicio en contra de alguno de ellos? Y creo que si nosotros seguimos los pasos del Maestro, creo que debemos de actuar conforme a lo que Él nos ha enseñado. Y una manera, en verdad, de demostrar el amor de Cristo es orando por nuestros enemigos. Para mí es fácil orar por mi esposa, por mis hijos, por mis padres. Es fácil porque los amo, porque me preocupo por ellos, porque están cerca de mí. Pero ¿qué pasa cuando tienes que orar por aquel que te ha hecho daño, por aquel que te ha lastimado, por aquel que te ha herido, por aquel que sabes que te está engañando, que te está mintiendo? Ya no es tan fácil, pero tenemos que hacerlo, porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y porque si nosotros estamos a cuentas con Dios, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Y lo que nosotros no podamos lograr con nuestras fuerzas, el intentar convencer a alguien para que cambie, para que no se vaya, para que sea transformado, no lo vamos a lograr. Pero para Dios no hay nada imposible. Y si nos unimos en oración, hermanos, créanme, cosas buenas suceden. Acompáñenme, por favor, a Santiago, nuevamente, hermanos, por favor. Santiago 5, nuevamente, pero ahora el verso 15. ¿Para qué sirve la oración? Y dice la palabra de Dios: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Hasta dónde puede alcanzar el poder de Dios, el poder de una oración de fe, como empieza este versículo? No solamente la persona va a ser sanada físicamente, emocionalmente, también dice que sus pecados le serán perdonados. ¿Qué es lo que hacía Jesús después de que una persona le era presentada y Jesús la perdonaba? Jesús les decía: vete y no peques más. Esto es, no solamente has sido sanado, también tus pecados han sido perdonados. Y aquí la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que si nosotros oramos con fe por alguien, la persona no solamente va a ser sanada de lo que estamos pidiendo, también sus pecados le van a ser perdonados. Y ahora es momento de acercar a esa persona a los pies de Cristo, en caso de que sea inconversa. Vamos a seguir, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del cómo debemos de orar? Vamos a ver cómo debemos de orar. Vamos al libro de Marcos, hermanos, por favor. Marcos 11:24, por favor, hermanos. Ya en Santiago 15 nos los dijo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en Marcos 11:24, y dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces aquí la palabra clave es creed. Creed que lo recibiréis. Tenemos que orar con fe, hermanos, creyendo que lo que estamos pidiendo delante de Dios es lo que estamos esperando recibir. Vamos a ver qué más dice acerca de la oración en Primera de Juan, por favor.
Primera de Juan 14, perdón, Primera de Juan 5, 15, por favor. Primera de Juan 5, 15. Dice la palabra de Dios: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es pedir con fe. Cuando nosotros vamos delante de Dios y le presentamos una oración, hermanos, esta oración tiene que ir impregnada de fe. De nada sirve que nosotros vayamos a orar si no estamos creyendo lo que estamos pidiendo. Hay una historia, no sé si sea real o solamente sea una historia, pero cuentan que en una comunidad había una señora ya de avanzada edad que para llegar a la iglesia tenía que rodear una colina, una pequeña colina por ahí. Entonces, pues ese domingo la persona fue al culto y ese día hablaron de la fe. Entonces, pues la señora llegó saliendo del culto, estaba fortalecida, estaba en fe, estaba recordando que si le decía a las montañas, échate a la mar, la montaña se echará. Entonces regresó a su casa y esa noche antes de dormir, pues la mujer se asomó por la ventana y vio que ahí estaba esa colina que pues para ella era muy difícil rodearla y llegar a su iglesia. Entonces se acordó de la predicación y dijo, bueno, voy a pedirle a ese monte que se quite de ahí, y se tiene que quitar. Entonces, pues ya en la noche antes de dormir, la señora se asomó por la ventana y le dijo, monte, te quitas de ahí, mañana ya no tienes que estar ahí. Y ella, según lo pedía con mucha fe. Y ya la señora se durmió y al siguiente día se despierta y se asoma por la ventana. ¿Y qué creen, hermanos? Ahí estaba el monte. Y la señora dijo, ya sabía que no te ibas a quitar. A veces así somos, hermanos. En verdad, a veces estamos pidiendo por algo, pero no lo estamos creyendo. A veces decimos pedir por alguien, pero no estamos creyendo que va a suceder el milagro. A veces damos cabida al plan B, al plan C, al plan D. Bueno, si Dios no lo hace, entonces pues yo voy a hacer esto. Y si no, pues voy a hacer aquello. Y no debe de ser así. Tenemos que pedir con fe. Y fe realmente es, como dice aquí, creer que lo que estás pidiendo es lo que vas a recibir. Acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:18, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En el cómo, hermanos, no solamente es orar con fe, sino también ser agradecidos con Dios. Porque a veces pareciera que cuando vamos a pedirle algo a Dios, pareciera que nuestra vida es un total desastre y que no hay nada por qué agradecer. Cuando venimos al servicio y el hermano nos pide que alguien se levante a agradecer por algo, a veces pensamos que levantarse y el agradecer por algo tiene que ser algo así de wow, algo, no sé, de Dios me sanó de una enfermedad terminal. Y claro, es para gloria de Dios. Pero hay cosas que acontecen diariamente en nuestras vidas por los cuales debemos de estar agradecidos. Como en la mañana alguien decía, pues por el hecho de que estoy aquí, por el hecho de que me levanté, por el hecho de que Dios me permite un día nuevo, por el hecho de que hay alimento en mi alacena, por el hecho de que tengo un trabajo, de que mi esposa está bien, de que mis hijos están sanos. Hay mucho por lo cual agradecer. Y creo que Dios como Padre también busca eso. No solamente escuchar nuestras penas y amarguras. Es nuestro Padre y nos va a consolar a través de su Santo Espíritu. Pero creo que también tenemos que impregnar nuestras oraciones de un agradecimiento. De Señor, gracias por esto. Ya sea un proyecto académico, un proyecto laboral, familiar, personal, cualquiera que este sea. Creo que siempre hay algo por lo cual agradecer a Dios. Creo que hay algo
bueno siempre que compartir con los hermanos. Y no por presumir, sino desde un corazón sano. Hermanos que creen que, un ejemplo, ¿no? Que creen que esta semana me dieron un aumento. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué creen que me ascendieron de trabajo? ¿O qué creen que estaba agarrado con el chongo con mi esposa y gracias a Dios, pues ya estamos bien? ¿Qué creen que mis hijos no me respetaban y wow, ya hasta siento que me aman más? Y hay tanto por lo cual agradecer, hermanos, en verdad. A veces pensamos que esas cosas no son dignas de mencionar, pero créanme que son tan grandes como cualquier milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y creo que si nuestra oración va impregnada de ese agradecimiento a Dios, creo que también es algo en lo cual Dios se goza. Acompáñeme por favor a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 5:14. Vamos a ver, hermanos, cómo debemos orar, cómo debemos de pedir. Y dice la palabra de Dios en Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es otra de las cosas con las cuales debemos de alinear nuestra oración, la voluntad de Dios. Y cuando nosotros alineamos la voluntad de Dios, hace poco platicaba con un amigo y estaba pidiendo por ahí por una situación que él traía y me decía, pero que se haga la voluntad de Dios. Entonces cuando él obtuvo el resultado de lo que estaba buscando y no llegó lo que él esperaba, ya andaba todo amargado, andaba enojado, andaba desanimado. Y yo no a manera de burla, pero pues sí, a lo mejor fui un poquito sarcástico y le dije, bueno, ¿no que conforme a la voluntad de Dios? ¿Verdad que no es tan fácil? ¿Verdad que no es tan fácil aceptar la voluntad de Dios? Pero tú estabas esperando este resultado y no se dio. ¿Por qué te amargas? Tú dices que confías en Dios. Tú dices que tienes puesta tu fe en Dios. Tú dices que tus proyectos están en manos de Dios. Entonces, acepta el resultado, porque esa fue la voluntad de Dios. Y al paso del tiempo, la verdad que Dios lo favoreció, porque al paso del tiempo le dio algo mejor de lo que estaba esperando. Entonces le dije, ya ves, cómo la voluntad de Dios siempre es mejor que lo que nuestra sabiduría nos dicta, que lo que nuestro corazón nos dicta. Porque a veces nosotros le pedimos algo a Dios, pero en nuestra mente ya está trazado un plan. Le voy a pedir esto a Dios y estoy seguro que va a suceder de esta y de esta forma. Y sorpresa, los planes de Dios son totalmente diferentes a los nuestros, pero siempre van a ser mejores que los nuestros. Entonces cuando a este señor le llegó su bendición, por lo cual había estado pensando, le dije, ya ves, entonces tú andabas todo amargado, todo frustrado, desanimado, que Dios no sé qué. Le digo, y mira, ¿por qué no le das ahora gracias a Dios por esto mejor que te llegó? Y a veces pues no nos queda delante de Dios más que agachar la cabeza y decirle, Señor, perdóname porque dudé. Señor, perdóname porque pues la verdad que me aceleré y pensé que no me habías escuchado. Pero créanme, hermanos, cualquier situación que estén pasando, si la han puesto en manos de Dios, tengan la plena confianza de que Él ha escuchado nuestra oración. Y que las cosas tal vez no están sucediendo como quisiéramos, pero van a ser mejores. Y lo que Dios va a poner delante de nosotros va a ser por mucho mejor de lo que nosotros habíamos visualizado. Sigamos esperando y confiando en Dios, hermanos. Me apuro, hermanos, porque acompáñenme por favor a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Cómo debemos de pedir, hermanos? 14, verso 13. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Jesús hablando, lo haré para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. Cuando una persona está apenas llegando a los caminos de Cristo, o incluso no se ha convertido a los caminos de Cristo, y a veces yo creo que a todos nos ha pasado que de repente alguien se nos acerca y nos dice, es que no sé orar, es que pues no sé realmente cómo pedirle a Dios. Y una de las cosas que yo siempre trato de enfatizar es esto, y decirle, mira, lo que salga de tu corazón, pero siempre tu oración debe de ser elevada en el nombre de Cristo. Si tú todo lo elevas en el nombre de Cristo, esa es una manera en que estás sellando con Dios esa oración y decirle, Señor, estoy elevando esta oración a ti, esta plegaria es para ti en el nombre de tu amado Hijo. Porque muchas veces se nos olvida, a veces oramos por algo y esta parte tan importante del pedir en el nombre de Cristo se nos olvida. Y es una de las cosas que trato de enseñar a la gente cuando me dicen, ¿cómo debo de orar? ¿Qué debo de hacer en mi oración? Y bueno, lo que salga de tu corazón, pero pídelo en nombre de Cristo, porque es el único que tiene acceso al Padre. Y las personas empiezan a caminar en esa fe, hermanos, y empiezan a conocer quién es Cristo y el poder de Cristo. Y vamos a reforzarlo, hermanos, aquí mismo en Juan 15:16. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ven nuevamente, hermanos? Pedir en Cristo, pedir con fe, pedir desde un corazón sincero, nos va a asegurar que vamos a recibir una respuesta de Dios. Sea cual sea, siempre va a ser mejor que lo que nosotros esperamos. Y para terminar, hermanos, acompáñenme por favor. Digo, falta mucho, pero ya no pude terminar, hermanos, pero lo vamos a dejar con una segunda parte de la oración. Y por el momento acompáñenme por favor a Hechos, al libro de Hechos. Hechos 1:14. Vamos a ver, ¿quién debe de orar? Vamos a entender, hermanos, quiénes son los que deben de orar. Porque, como lo mencionaba al principio, hermanos, a veces vienen y nos dicen, oye, es que tú ora, oye, es que tú estás más cerca de Dios, oye, es que a ti te escucha más que a mí. Pero ya entendimos que debemos de orar con fe, tenemos que orar desde un corazón sincero, tenemos que orar pidiendo en el nombre de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Quién debe de orar? Dice en Hechos 1:14, cuando pues Judas ya había hecho lo que hizo y tenían que elegir otra persona, los discípulos se reunieron y la palabra dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿quién debe de orar? ¿Solamente el pastor? ¿Los hermanos de la alabanza? Todos, hermanos, porque nuestra relación con Dios es personal y todos tenemos el derecho y la obligación de orar, hermanos, los unos por los otros, orar por los pastores, orar por los hermanos de la alabanza, orar por los diáconos, por los servidores, por los predicadores, orar por nuestros hermanos, porque todos tenemos necesidad. El hecho de que estemos aquí enfrente no significa que no tengamos problemas económicos, familiares, laborales, etcétera. Todos, hermanos, pasamos por las mismas circunstancias, pero todos tenemos acceso a esa poderosa arma que Dios nos dio, que se llama oración. Hermanos, que Dios los bendiga. Excelente tarde.